Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor, basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la teología del cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a hablar acerca de la castidad en la vida consagrada, en el sacerdocio, en los monjes y religiosos. Entonces, comencemos. Bueno, cuando hablamos de la vida consagrada, ¿cierto? Lo que es sacerdocio, monjes, religiosos y demás, las personas suelen tener la idea de que en esta vocación no se tiene sexualidad, ¿cierto? Entonces, acuérdense de lo que yo les estaba diciendo creo que es el cuarto video, en el que yo les hablaba de la sexualidad como más que genitalidad, la capacidad de amar. ¿Cierto? Y de crear relaciones significativas de amor, de servicio, de reconocimiento con las demás personas, ¿cierto? Y el punto es que en la vida consagrada sí hay sexualidad, de hecho hay sexualidad plena. Y como ustedes saben, esta es una nueva forma o una forma muy distinta de vivir la vocación al matrimonio. Porque ya no se está hablando de la vocación al matrimonio con otra persona humana, sino con el mismo Jesucristo. Y básicamente, aquí Juan Pablo II nos decía que esto muestra el fin escatológico de la sexualidad. Entonces, escatología significa, escatos es final y logos ciencia, como la ciencia del final de los tiempos. Esto es una parte de la teología en donde se analiza, bueno, qué va a pasar cuando se acabe el mundo, ¿cierto? Y parte de lo que decía ahí en la escatología es el final de los tiempos sucede cuando viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vuelve a venir Jesús y en ese momento, pues entonces se da el juicio final, es decir, las personas que han decidido, pues, quien ha optado por la vida, que es Dios, acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, aquellos que opten por la vida se quedarán con él y de hecho Cristo se casará con la iglesia en las bodas del Cordero. Y acuérdense que la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces todos nosotros estamos llamados al matrimonio porque igual nos vamos a casar al final de los tiempos con Cristo. El punto es, usualmente los seres humanos tenemos la vocación al matrimonio aquí en la tierra con otra persona humana, con la idea de aprender y desarrollar, ¿cierto? Nuestra sexualidad y nuestra capacidad de amar para que al final de los tiempos, cuando venga Cristo, podamos casarnos y ser buenos cónyuges de nuestro Señor. El punto con las personas que viven la vida consagrada es que ellos ya aprendieron. Es como si hubieran nacido aprendidos o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces ellos de una vez, desde este momento, desde esta vida, viven ese matrimonio con Cristo. Y como les digo, este es lo que pues Juan Pablo II llamaba el fin de la sexualidad, porque efectivamente Juan Pablo II dice, Dios nos creó con la posibilidad de amar para amarnos y para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Entonces, en el fondo, todo se trata de aprender a hacer esto, ¿cierto? Lograr amarlo a Él. Y digamos que los religiosos, los sacerdotes, ya lo saben hacer y entonces, por lo tanto, viven una vida sexual plena y absoluta y de hecho va a ser la misma plenitud que vamos a tener todos nosotros en nuestra sexualidad cuando resucitemos al final de los tiempos, ¿cierto? Entonces, estas personas no son personas que viven una sexualidad triste, ¿cierto? O que simplemente no viven sexualidad, sino que de hecho la viven a plenitud. Y otra cosa muy importante que hacen ellos en este punto es que nos muestran que la sexualidad, primero que todo, es más que la genitalidad, pero además nos desbaratan muchos de los mitos que la sociedad moderna ha creado alrededor de la sexualidad, ¿cierto? Entonces, cosas que nos dice la sociedad moderna, ¿no? Que la sexualidad es instintiva y es una necesidad básica. A ver,
Una necesidad básica son cosas sin las cuales la persona se va a morir. Entonces, por ejemplo, la comida es una sexualidad, ¿qué es una necesidad básica? Claramente quien no come se muere. El tomar agua, también. Sin hidratación nos morimos. Dormir es una necesidad básica. Perdón, sigo diciendo sexualidad, pero es necesidad básica. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie ni nada en el universo se muere por no tener sexo. Al punto que uno puede castrar un cachorrito al primer día de nacido y el perro se va a morir virgen y no se va a morir de virginidad. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Ni los animales, ni ningún ser viviente, ni nosotros tampoco. Y tampoco es un instinto, porque miren que un instinto es algo que uno no puede controlar, ¿cierto? Es que toca porque toca. ¿Sí? A ver, un ejemplo de esto es lo que pasaba con las Torres Gemelas cuando, cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, que uno veía que de repente la persona que estaba como en el piso ciento y pucho brincaba, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? Porque se activó el instinto de supervivencia y el instinto de supervivencia hace que tú te muevas o te muevas, sin importar para dónde te estás moviendo, al punto que incluso cuando es una mala decisión, pues la persona lo hace. ¿Mm? ¿Qué es lo que le pasaba a estas personas? El instinto de supervivencia les decía, tenemos que salir de aquí para sobrevivir, ¿sí? Pero pues, bajar por las escaleras nos demoramos media hora y es posible que el edificio colapse en nuestra cabeza. En cambio, si brincas por esta ventana, salimos ya y ya sobrevivimos. Entonces las personas brincaban del ciento y pucho a piso y ¡pin! Cuando iban en la mitad de la caída se daban cuenta que, ay no, así tampoco sobreviví. ¿Sí? ¿Por qué? Pero es que no estaban pensando, sino que esto es un instinto funcionando. Así funcionan los instintos. Miren que la sexualidad no es un instinto. Si, por ejemplo, digamos, están ustedes en una cita, ¿cierto? Que está yendo súper bien y ustedes tienen ganas de tener relaciones y de follarse a esta persona, ¿cierto? Y la persona también tiene ganas de follárselos. Y se los llevan a la casa o a un hotel o donde sea. Y esto es súper romántico y entonces comienzan a quitarse la ropa y ya están a punto de... ¿Mm? Y de repente se dan cuenta que la otra persona tiene en los genitales ciertas ronchas, ¿cierto? Y uno le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes este sarpullido? No, es herpes, pero no te preocupes. Si a la persona se gastó 20 minutos en empelotarlo usted a los 2 minutos está bañado, vestido, arreglado y en la puerta esperando el taxi. ¿Por qué? Porque uno puede parar en cualquier momento, en el momento en el que no se sienta, aunque la mujer esté ovulando, aunque usted haya estado todo el tiempo del mundo sin, ¿sí? En cualquier momento algo se siente mal y uno puede decir no quiero porque no es un instinto, no en los seres humanos, para los animales sí lo es, para los seres humanos no. ¿Mm? Y también otra cosa que nos muestra muy claramente otro mito que acaba esta vida consagrada es la idea de que la sexualidad, o sea, la genitalidad, la abstinencia sexual va a producir neurosis, ¿cierto? Y entonces esto tiene todos los problemas mentales asociados y esto va a ser una tragedia y demás. Sí, miremos la diferencia entre la vida de la Madre Teresa de Calcuta y cualquier trabajador sexual. ¿Mm? Si ustedes ven, la Madre Teresa de Calcuta se murió virgen a los 80 y tantos, ¿cierto? Absolutamente pobre, sin pues una casa muy humilde, ¿cierto? Rodeada de personas enfermas o de personas marginadas y desechadas por los demás. ¿Mm? Y sin embargo, esta mujer era como, tenía una de las mejores resiliencias que hay, de las mejores saludes mentales que se haya visto, que la mujer se murió feliz y contenta, absolutamente radiante. En cambio, ¿qué pasa con las personas que ejercen la prostitución? Este es el tipo de población que tiene más abuso de sustancias, que tiene peor autoestima, que tienen las posibilidades más grandes de entrar en relaciones violentas, de dejarse maltratar y también piensan muchísimo más en la muerte. Entonces uno piensa, ¿cuál es la diferencia? La viejita virgen, ¿no? Absolutamente feliz y contenta, mientras que esta persona, este profesional en sexualidad, ¿cierto? Vive tan desesperado y tan angustiado que, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, aunque la Madre Teresa nunca hubiera tenido un orgasmo,
Lo que sí tenía es que cada persona que estaba en su vida, al verla le decía, yo a usted la amo, yo le encuentro valor a su existencia, usted es de las mejores personas que yo me haya encontrado y le agradezco que me haya amado, le agradezco que me haya cuidado, le agradezco que esté aquí haciendo esto, ¿cierto? Entonces ella entendía su valor. Siempre, porque todo lo que hizo toda su vida, ese amor que tenía hacia Cristo, lo derramó en sus hermanos y sus hermanos le decían, es por eso que usted vale, usted es una persona amable, usted es de las personas, de las mejores personas que yo haya encontrado en mi vida. Cambio, ¿qué le pasa a un profesional de la sexualidad, no? A una persona que ejerce la prostitución, sí, tiene varios orgasmos. Supongamos, porque esto no es verdad, pero digamos que cada vez que tuvieran relaciones sexuales tuvieran un orgasmo y que además fuera 5 veces al día. Incluso en ese caso, lo que les pasa es que cada vez que están con otra persona, la persona lo que les está diciendo es, usted no vale. Usted no es alguien digno de amor, ni de respeto, ni de absolutamente nada, ¿cierto? Usted está aquí para mí, usted no es una persona, usted es un objeto, al punto que yo puedo comprarlo con tarjeta de crédito, ¿cierto? Y entonces, pues usted no es importante. Y es ahí en donde comienza el dolor de estas personas. Incluso cuando tienen una actividad genital increíblemente alta, incluso ahí no van a sentirse bien porque están viviendo en una situación en donde siempre se están sintiendo mal, ¿sí? O en donde nunca están siendo amados. Y es ahí donde la sexualidad pierde su plenitud, porque en el fondo la sexualidad es la posibilidad de amar y de ser amados, en el fondo. Entonces, sí, hay las personas que viven una vida consagrada igual tienen una sexualidad plena y en ciertos casos muchísimo más plena que la del resto, porque si nos ponemos a pensar, ellos tienen un mejor cónyuge que todos nosotros, que todos los demás seres humanos del mundo. Entonces, pues sí, sí les va bastante bien. Bueno, este es nuestro tema para hoy. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre eh, pues la castidad en los otros tipos de relaciones, ¿vale? Y vamos, con esto ya concluimos nuestra serie de la teología del cuerpo. Me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o comentarios, por favor escríbanmela ahí en la sección de comentarios. Yo se las respondo tan rápido como sea posible. Bueno, me encanta que estén aquí. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.